Saludos. A continuación explicaremos el funcionamiento de un circuito controlador de temperatura. Para ello nosotros necesitaremos los siguientes materiales: una placa controladora Arduino 1 o cualquiera similar, un ventilador que funcione a 5 voltios, un diodo LED, un transistor 2M22, un sensor de temperatura LM35, una resistencia, protoboard y cables de conexión. Como nosotros observamos, tenemos un circuito dividido en tres partes: la parte de control, la parte de medición de temperatura y la parte de refrigeración o actuador, que en nuestro caso será el ventilador. ¿Cuál es el funcionamiento de este circuito? Nosotros vamos a medir temperatura con el LM35 y mediante nuestro controlador definiremos un umbral de temperatura. ¿Para qué? Para cuando nosotros sobrepasemos este umbral de temperatura, el Arduino, mediante su salida digital, envíe una señal al transistor, que será el encargado de dar la señal para que se active nuestro ventilador. Es decir, nosotros mediante control y programación definiremos un máximo de temperatura real para que cuando éste se iguale o sobrepase, nuestro ventilador empiece a funcionar y enfríe el sistema. Pero nuestro LM35 no mide directamente en grados centígrados, sino nosotros tenemos que hacer una conversión. La conversión de nuestros valores para medir temperatura con el LM35 es de la siguiente manera: el LM35 nos envía 10 milivoltios por cada grado centígrado que mida el sensor. Es decir, si nosotros estamos a 1 grado centígrado, tendremos 10 milivoltios. Si estamos a 2 grados centígrados, tendremos 20 milivoltios, y así progresivamente. Entonces, para poder transformar, necesitamos realizar el siguiente proceso. En primer lugar, nosotros, como estamos alimentando con 5 voltios a nuestro LM35, debemos dividirlo para 1024, que es el máximo valor de lectura en las entradas analógicas de nuestro Arduino. Entonces, por eso lo dividimos para 1024, y esto multiplicaremos por la lectura en milivoltios. Entonces ahí nosotros ya tenemos hecho un acondicionamiento de señal de milivoltios a una escala de 0 a 5 voltios. Pero ahora nosotros no necesitamos simplemente tener de 0 a 5 voltios, sino expresarlo en grados centígrados. ¿Y cuál es la forma? Nosotros tenemos que cada voltio equivale a 100 grados centígrados. Entonces, un voltio dividido para 10 milivoltios es igual a 100. Por esto, la temperatura en grados Celsius será el resultado de multiplicar los voltios calculados por 100. Entonces, de esta forma nosotros ya tendremos una medición en grados centígrados. Porque en este ejercicio se resta 50, porque muchos sensores de temperatura permiten medir desde menos 50 grados centígrados o menos 55, o en otros casos menos 60 grados centígrados, en otros casos hasta los 100 grados centígrados. Entonces nosotros restamos los 50 grados centígrados para que nuestra medición sea de 0 a 100. Pero en este caso, el sensor que nosotros hemos adquirido, el LM35 TZ,
permite solamente entregar valores desde 0 a 100 grados centígrados. Ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestro circuito. Ahora explicaremos la programación. En primer lugar tenemos nosotros un int sensor igual a 0. Es en donde inicializaremos la variable de censo de nuestro L35. Tenemos un int umbral igual a 25, que será la medida máxima que definiremos de temperatura para que nuestro ventilador empiece a funcionar. Es decir, con valores mayores o iguales a 25 nuestro ventilador empezará a funcionar. Una variable de control igual a 9 para definir que nuestro pin 9 será el que active el ventilador. Ahora nosotros declaramos una velocidad serial de 115.200. Definimos el pin de salida 9 y vamos al lazo repetitivo, que será el proceso de medición. Nosotros vamos a hacer un in lectura que leerá por la entrada analógica número 0 el sensor. In lectura. Luego tendremos nosotros un float de voltaje, que ya viene a ser la transformación de 5 dividido para 1024, que es el máximo rango de nuestra entrada-salida analógica en Arduino, para los 5 voltios, que es la alimentación, y donde escalaremos nuestra medición en voltaje por la lectura, que son los milivoltios del LM35. De igual forma nosotros tendremos ya la transformación a grados centígrados, que es en temperatura. Entonces será voltaje por 100, que nos dará grados centígrados. Imprimiremos la última variable, que ya son los grados, y realizaremos una condición. Si es que nuestra temperatura es mayor o igual al umbral, tomamos la siguiente acción: control, que es el pin 9, low. ¿Por qué low? Esto significaría que se apague. Sí, significaría que se apague, pero debemos tomar en cuenta que la naturaleza de la entrada 9 que estamos utilizando es inversa, es decir, cuando está apagada está enviando 5 voltios, pero cuando está encendida deja de enviarlos. Por eso la apagamos, para que envíe 5 voltios, y en caso contrario el control está encendido, es decir, cuando está encendido deja de enviar los 5 voltios. Esto simplemente es un tiempo de retardo en nuestra operación para que se inicialice, y ahora vamos a observar el funcionamiento. Como observamos, nosotros tenemos una medición de 19.53 grados centígrados. Ahora vamos a incidir en nuestro circuito con un fósforo. Vamos a darle calor al sensor y vamos a ver la variación de la temperatura. Como observamos, el rango empieza a aumentar y nuestro ventilador se enciende. Apagamos el fósforo y la temperatura decae, apagándose el ventilador. Ahora realizaremos un cambio en nuestro umbral, aumentándolo a 30, para verificar que cuando nosotros alcancemos un umbral de 30 grados centígrados, recién ahí se activará nuestro ventilador. Ahí está 30. Compilamos y subimos el programa, abrimos el monitor serie y observamos que tenemos 20.02 grados centígrados. Vamos
vamos a calentar nuestro sensor. Y vemos que sube la temperatura y nuestro ventilador se enciende. Ahora vamos a hacer una última prueba. Con un umbral de 10 para observar que tendremos el ventilador siempre prendido, y aquí ahorita estamos a más de 10 grados centígrados de temperatura ambiente. Como vemos, se marca como recién calentamos el sensor, se encuentra a 22 grados centígrados y bajando. Como pusimos un tope 10, nuestro ventilador sigue prendido. Gracias.